Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo Aula de Salud. El pasado mes de mayo comenzamos un nuevo ciclo de aulas de salud que desde Quirón Salud Guipúzcoa organizamos pues con el objetivo de acercaros de la mano de los mejores especialistas pues los avances sanitarios que se van generando a lo largo de todos estos años. Ya son más de 10 años los que venimos organizando estas aulas de salud pues con el deseo de acercaros esos temas de interés que son para ustedes. Porque Quirón Salud Guipúzcoa tiene un compromiso con las personas, con ustedes y con la salud. Os invito a que conozcáis ese compromiso. Quirón Salud. Miles de profesionales con un único objetivo: cuidar la salud y bienestar de los pacientes y sus familiares. De personas que no son un nombre en una ficha, ni un código de barras en un tubo. Son personas, familias, emociones detrás de cada rostro. Estar a su lado es lo que nos hace diferentes. Una visión de la medicina basada en la conexión con el paciente, o mejor dicho, con la persona. Una persona que confía en nuestros recursos, en nuestra capacidad, en nuestra experiencia, pero sobre todo, confía en quien le habla de tú a tú. Nuestra actitud nos diferencia. Somos ese auxiliar que empuja la camilla y corre para salvar una vida. La enfermera que después de tomar una vía, toma una mano. El investigador que no se rinde, que sabe que lo que persigue puede cambiar vidas. El médico que ejerce y enseña a sus alumnos el valor de su vocación. Trabajamos para las personas, para cada una de ellas. Quirón Salud es la salud persona a persona. Esa es nuestra promesa, individual, única, irrepetible. Y la transmitimos con un símbolo amable, de colores cálidos, cercanos, propios. Seguiremos llevando a cabo iniciativas innovadoras. Haremos del futuro nuestro presente. Vamos a ser grandes, no por nuestro tamaño, sino por la fuerza de nuestro compromiso. Porque ser una marca joven, con más de 60 años de experiencia, nos ha enseñado que la fórmula para ser los primeros está en la pasión por lo que hacemos. Tenemos una visión. Quirón Salud. La salud persona a persona. Y en este aula de salud vosotros también sois los protagonistas y por eso hoy hemos traído el testimonio de dos pacientes de Ricardo Cuéllar y Adrián Cuéllar que fueron operados. En su caso, Pedro Irigoyen fue operado de la cadera mediante artroscopia y Luis Mari Lasa fue operado de prótesis de cadera y han querido compartir con nosotros su experiencia. Tenía contracturas en el aductor y un ligero dolor en la cadera. Mi experiencia fue buena. Vine, me operaron y me fui en el mismo día. Todo salió como esperaba, incluso mejor. Nos conocemos desde hace 30 o 40 años, pero bueno, vine básicamente recomendado por otro profesional que me recomendó al equipo, al doctor Cuéllar, me recomendó para este tipo de intervención. Aunque todavía no tenía la certeza hasta que el mismo doctor Cuéllar me lo confirmó, claro, al ver las pruebas diagnósticas. Hombre, gracias a él y a su equipo de anestesistas y a todo su equipo de enfermeras. Si alguien se encuentra en la misma situación que yo, de cabeza. O sea, cuanto antes, para sufrir menos. La evolución ha sido muy buena y realmente ha sido todo dentro de lo que cabe una intervención quirúrgica. Ha ido todo muy bien, muy suave y muy bien. Ahora estoy fenomenal. Bueno, llevo fenomenal ya hace tiempo. Entre otros deportes es mi principal pasión, deporte. Ese, la bicicleta. Volví pronto
Y hombre, al principio vas despacio y tal, pero a los 70 días ya hice 100 kilómetros. Suaves, pero los hice bien. Fíjate, lo bien que salió todo. Nebilen minekin. Minekin nebilen, da nebilen fisioatena eta beste fisionatola. Da zen batez soa zala, muskularra zala, eta zaitzen benga bilintzen, da zen hola ez dago. Orduan zen, hau bietin bat zegoen. Eta plaka batin, da orduan plakan esan zian, bai, ikusten da, rozat eten dula ezurrakin, hori da esan zian, bai, operatu eta fuera. Animatzen nintzen, da, joan ginen, hasi du pentsatuko den, bai, esan genuen, Gizten bat zinun bastante serioa eta jatorra, da zen, venga, aurrea. Toro ginen segitu, ez nire, venga, nahi zunen, zantzen, todos los jueves, menos el jueves santo, zantzen da, pues mira, hartu genuen ostegun jarri gendun, eta aurrea. Nintzen, ze juntuetu egin da oso ondo, eta oso guztua, problemik gabe gai. Fizion bidez eta komentari egin, da zantzen, bai, Cuellar Ricardo oso ondo aidek, zantzen, da, nago seguro ez dugu sanitez dagoen, bietu genuen, da zen sartzezan, eta hori, aurrea. Nire esperientzia Cuellarrekin oso nezan zen. Eta zer izango banuke, berekin itekoa dana, dudik gabe, trukentzeke behana. Izken aldean egon, bizikleta ibili ezinik, belauna kanpoa botaz ezinik, kotxea hilo ezinik, asoz betetzen dut, da handi berrien naiz. Espero dut, mejoratzea hori ere. Bueno, y para contar con este segundo aula de salud contamos con los traumatólogos de Policlínica Guipúzcoa, Ricardo Cuellar y Adrián Cuellar, que van a contar esos avances y esos tratamientos que tienen para tratar de forma personalizada cada tipo de lesión o de patología que se da tanto en el hombro como en la cadera o en la rodilla, y para ellos es fundamental un buen diagnóstico y una indicación quirúrgica precisa para obtener un buen resultado. Después de la exposición de los doctores abriremos un turno de preguntas para que vosotros podáis hacer todas aquellas preguntas o dudas que tengáis y ellos después en ese posterior coloquio os responderán. Estamos deseando escucharos, así que os cedo la palabra. Muy bien, gracias Danae por tu presentación. Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Agradeceros en primer lugar vuestra presencia aquí, el haberos molestado esta tarde por acudir. Para mí es un placer estar nuevamente a vuestra disposición, y es un doble placer porque en esta ocasión participa mi hijo Adrián. Quizá algunos ya lo conocéis a lo largo de todavía su corta experiencia, pero intensa en la sanidad del País Vasco. Como encabezaba Danae, vamos a intentar hablaros un poco de esas soluciones un poco personalizadas basadas en un correcto diagnóstico, y por eso os vamos a plantear a grandes rasgos dos tipos de opciones. Las opciones que se pueden tratar mediante artroscopia, generalmente en todas las articulaciones, pero sobre todo cadera, hombro y rodilla, pero aquellas otras indicaciones, aquellos otros casos, aquellas otras patologías que no son asequibles, que no van a responder bien a la cirugía por artroscopia y que van a ser más bien subsidiarias y candidatas a la realización de una prótesis. El trabajo conjunto con Adrián, aprovechando su sólida formación y mi experiencia, pues nos permiten ofreceros esas posibilidades de diagnóstico entre la artroscopia o todo el abanico de soluciones que puede permitir la artroscopia, pero también las prótesis. Sabéis, la mayoría se conoce, es popular, igual que se conoce lo que es hoy en día una resonancia, por ejemplo. Sabéis que la artroscopia es esa cirugía sencilla que se hace a través de pequeños abordajes, de pequeñas incisiones, y que con el empleo de una cámara nos permite diagnosticar, pero también tratar la patología que se encuentra dentro, en el interior de esas articulaciones. Por tanto, los beneficios son fundamentalmente disminuir el riesgo de lesionar otras estructuras en relación a cuando hacemos incisiones más grandes, menor riesgo también de complicaciones, sangrado, infección, etcétera, y disminuir el dolor posoperatorio y fundamentalmente también la estancia posoperatoria. Entre las novedades, quizá la cadera es la que ocupa
el mayor número de indicaciones en los últimos años, sustituyendo a la rodilla, que es la articulación en la que primero se empezó a realizar. De todos es conocido que los ligamentos cruzados, mayormente de los jugadores, pero no solamente de ellos, de rodillas se operan por artroscopia, también las lesiones meniscales, que son quizá una de las patologías más frecuentes en nuestra especialidad, y también otras patologías de la rótula y del cartílago. También hay pacientes, algunos lo sabéis, quizá habéis sido alguno intervenido por nosotros, de lesiones de los tendones del manguito de los rotadores, el famoso manguito de los tendones del hombro, pero también se intervienen en aquellos casos más propios de pacientes más jóvenes que tienen episodios de luxación repetida del hombro, que se les sale de forma repetida el hombro. Esas son quizá las indicaciones, junto con las lesiones del tendón del bíceps, las que frecuentemente se pueden operar. Y como os decía, quizá la técnica más novedosa, nos referimos a que lleva solamente 15 años aproximadamente entre nosotros, pues trata dos grandes grupos de procesos. Uno de los procesos más frecuentes en gente joven, que son los que se denominan choque femoroacetabular, se produce un roce entre los dos huesos que forman la cadera por una alteración de la forma de uno en relación a otro, pero también otro tipo de patología inflamatoria que se padece más con la edad un poco más avanzada y que es muy propia o mucho más frecuente de la mujer, que son las trocanteritis. La trocanteritis es una patología no grave, pero sí muy latosa. Normalmente su primer tratamiento evidentemente no es la indicación quirúrgica, se trata de forma habitual con infiltraciones o con fisioterapia, pero en casos muy pertinaces o que no se consigue mejorar, pues la opción quirúrgica también existe, la ha existido siempre de manera abierta, de manera de cirugía convencional, y hoy en día se puede acceder igualmente por artroscopia, con las ventajas de la artroscopia, a tratar este tipo de patología. Hay otras articulaciones en las que también intervenimos, quizá el número de indicaciones es menor, pero evidentemente hay lesiones de cartílago y de ligamentos en el tobillo que podemos tratar, igualmente en el codo y menos frecuentemente, pero también las hay en la muñeca. La artroscopia, a pesar de todo, es una técnica, contrariamente a lo que la gente piensa, no es en sí mismo una manera nueva o distinta de hacer las cosas, no exime de hacer un correcto diagnóstico y una correcta indicación de tratamiento. Esta es la clave del éxito, es saber cuándo podemos indicar una artroscopia o cuándo probablemente no vamos a conseguir el resultado adecuado mediante ella. Centrándonos en la cadera, como os decíamos, quizá esta patología más novedosa en este momento, todavía hay mucha gente que no identifica claramente dónde está la cadera. La cadera produce dolor en la región de la ingle, ese es el dolor característico. Estos otros dolores alrededor de la zona glútea son dolores trocanterios o dolores que proceden de la zona lumbar. Frecuentemente el dolor absolutamente característico de la cadera es un dolor localizado en la ingle del paciente, en la ingle nuestra en general. Bien. Como os decía, hay dos grupos de patología, una más frecuente en la gente joven, que se trata por artroscopia, que es esas alteraciones de la forma de la cadera que producen un choque femoroacetabular y que son la antesala de lo que podemos llamar una artrosis o un desgaste clásico de cadera. Hoy en día sabemos que estos cuadros, que frecuentemente han pasado como dolor de tipo aductores o dolor de tipo psoas, a la larga van a ir produciendo por ese roce repetido un desgaste de la articulación de la cadera. Es el primer caso que veíais, el caso de Pedro, que no, es un paciente un poco en edad límite, pero que no tiene grandes signos de desgaste, mientras que el segundo paciente que habéis visto sí tenía ya signos avanzados de desgaste. La indicación correcta no es hacerle una artroscopia, que no hubiera resuelto nada, sino, como veis, pues está también contento con la realización de una prótesis. Y, como os decía, el segundo gran grupo de pacientes es el de frecuentemente la mujer, aunque no es exclusivo vuestro, pero sí es mucho más frecuente la trocanteritis, que es simplemente una inflamación que a veces se acompaña de rotura de los tendones que se insertan en el bulto lateral que tenemos de la cadera, aunque no es propiamente la articulación. Esta es la zona de localización típica y, como os decía, es diferente a la localización del dolor en la zona de la ingle, que es propio de los dolores de la propia articulación de la cadera. Bien. Como os decía, en resumen, hay que hacer un buen diagnóstico y con ello podremos hacer una correcta indicación. Esas son las claves quizá de obtener un buen resultado, pero no siempre ello es posible y os va a hablar Adrián un poco de esas otras opciones que son la sustitución protésica mediante implantes.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adrián Cuelles. Voy a hablar un poquito más sobre el tema de las prótesis y lo que estamos tratando de hacer cada día, que es la recuperación más temprana de lo que se conseguía antes. También los materiales van mejorando y por lo tanto las prótesis hoy en día duran mucho más de lo que duraban antes. Lo importante a la hora de poner la prótesis es indicarla correctamente. ¿Y cuándo hay que indicarla? Pues cuando hay un proceso de desgaste y sobre todo cuando haya dolor. Si no hay dolor, la prótesis no está indicada normalmente, ¿vale? En los casos en los que hay dolor es cuando vamos a obtener un resultado bueno. Respecto a la prótesis de cadera, como os he comentado, buscamos una recuperación rápida. Tanto es así que intentamos que el paciente en cuestión de horas se siente y en cuestión de 24 horas que se ponga a caminar. Hay pacientes que incluso en 24 o 48 horas les dejamos irse a su casa si se manejan bien con las muletas. Así que ya no es lo que era antes, que se dejaba al paciente 12 días, 10 días ingresado. Hoy en día intentamos mandarle lo antes posible a casa, que el riesgo de infección está demostrado que disminuye. Respecto a la artrosis de rodilla, hoy en día ya no es lo que era antes, que se aconsejaba no operar a los pacientes cuando eran jóvenes. Los materiales, como os he comentado, duran más y cuando estas prótesis se desgastan, tanto la cadera como la rodilla, se puede dar otra solución y es hacer un recambio, es quitar la prótesis que lleva y colocar otra. También, igual que con la cadera, intentamos que la recuperación sea rápida, sentar al paciente en cuestión de horas y en 24 horas ponerlo a caminar. Nosotros ofrecemos en pacientes que lo deseen hacer mediciones preoperatorias con resonancia o con TAC y colocar la prótesis a medida, con ajustes hechos a medida con plantillas que veis aquí, abajo a la izquierda. Y eso lo que nos hacen es hacernos colocar la prótesis de una forma más precisa. Respecto al hombro, también menos conocido, también se colocan prótesis. La indicación de colocar prótesis en hombro suele ser artrosis o una rotura de los tendones que no ha sido posible reparar, en la que hay dolor, y también secuelas de fracturas. En estos casos hay diferentes modelos de prótesis. Hoy en día uno de los que más utilizamos es este modelo, que es la prótesis reversa. Cambia un poco la anatomía y nos ayuda a que el paciente vuelva a recuperar la función del hombro. Otra prótesis también menos conocida es la de la rizartrosis o artrosis en la base del pulgar, que está es menos conocida aquí, pero en países como Francia pues son muy utilizadas y también las implantamos nosotros. Que sería este modelo, como veis, sustituye la zona artrósica por esta pequeña prótesis que imitaría un poco a la forma de la prótesis de la cadera. Y estos pacientes lo que les dejamos es más o menos 3 semanas inmovilizado hasta que las partes blandas curan y luego ya le dejamos mover el pulgar. Y luego hay otras prótesis que son mucho menos frecuentes, que serían, por ejemplo, las prótesis de codo o de tobillo, pero que son en raras ocasiones estas articulaciones producen dolor como para implantar una prótesis. Bueno, en resumen y como conclusión, para dar paso enseguida a las preguntas, que quizá es lo que suele interesaros más, lo que os comentaba al principio, esa sólida formación de Adrián, reciente, moderna, junto con quizá mi humilde experiencia, pues nos permiten formar un sólido equipo y realizar un trabajo en conjunto que puede ofrecer las soluciones más correctas en cada caso y una adecuada técnica quirúrgica, tanto en el ámbito de la artroscopia como en el ámbito de las prótesis, o cuando no está indicado, pues simplemente con tratamiento conservador mediante otro tipo de terapias como antiinflamatorios o rehabilitación. Y eso es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los doctores por la exposición y ahora, como les comentaba antes, abrimos ese turno de preguntas, ese coloquio con los doctores Ricardo Cuéllar y Adrián Cuéllar, y pueden hacer pues todas aquellas preguntas o dudas que tengan, levantan la mano y se acercará a mi compañera con un micrófono para que podamos escucharlo la pregunta a todos. No sé si tenéis alguna pregunta. Allí tenemos la primera. ¿Existe algún tratamiento o alguna medicación que pueda
prorrogar o postergar los desgastes tanto de la rodilla como de la cadera? Bueno, sí, claro, y es conocido de todos, pero hay que centrar la discusión. Son las famosas infiltraciones normalmente que se utilizan en la articulación de la rodilla fundamentalmente. Es una opción que se valora, pero siempre debéis tener en cuenta una cosa. Contrariamente a lo que se piensa, no está justificado, no está demostrado que produzcan una curación de la articulación. Los famosos factores por extracción de sangre de la rodilla, que es a lo que me estoy refiriendo, se deben utilizar en determinados casos con una adecuada y perfecta información del paciente. Pueden mejorar temporalmente la situación de dolor, pero no van a resolver en ningún caso su situación finalmente. Por eso se pueden plantear en determinados pacientes, en determinadas situaciones, en relación generalmente a la edad, pero en otros pacientes, por ejemplo, no es muy adecuado a veces prolongar la situación de mejora artificiosamente para al final, en un paciente de mayor edad y con mayor problemática general, plantearle ya entonces la realización de una prótesis. Es decir, Casimiro, que nos conocemos, paciente normalmente joven que no le viene bien y quiere retrasar la edad protésica, puede estar perfectamente indicado, pero debe estar perfectamente informado de lo que se pretende. Se pretende aliviar la sintomatología, no puede curarse la rodilla. Por eso, frecuentemente una pregunta añadida sobre esto es: ¿por qué Osakidetza no cubre ese tipo de tratamientos? Pues inicialmente te lo había empezado a decir. Osakidetza no puede cubrir un tipo de tratamientos sobre los que no puede dar una garantía, como es lógico. Entonces, los tratamientos por extracción de sangre no tienen lo que se llama una trazabilidad, para que me entendáis, no tienen un código de barras. Entonces, ante no haber un código de barras, no hay una responsabilidad, no se puede derivar una responsabilidad, no se puede solicitar una responsabilidad a nadie. Por ese motivo, Osakidetza, yo creo que lógicamente optó en su momento por no facilitar en su cartera de tratamientos ese tipo de soluciones. Como te digo, no están mal, pero hay que saber un poco cómo se manejan y por qué, por ejemplo, que es una de las preguntas, Osakidetza no cubre ese tipo de tratamiento. Ni Osakidetza ni muchas de las compañías de seguro médico. ¿Alguna pregunta? Allí arriba y ahí, bueno, primero vamos con... Hola, buenas noches. Para la sustitución, para la prótesis de cadera, ¿qué técnicas hay para que las dos piernas queden a la misma distancia? Porque yo sé que hay veces que al sustituir la prótesis o al poner una prótesis queda una pierna más larga que la otra. Perdón que le haga la pregunta. ¿De cuántos centímetros estamos hablando de la Pues de 1, por ejemplo. Hombre, en quirófano siempre comprobamos la diferencia de longitud. Siempre comprobamos una pierna respecto a la otra. También las radiografías preoperatorias nos ayudan a hacer mediciones que luego las plasmamos en quirófano para que no quede ese centímetro de dismetría. De todas formas, muchas veces nos encontramos con que la otra cadera también está desgastada. Entonces, al sustituir esa nueva cadera, pues la vuelves a tener en la distancia, o sea, en la longitud natural, porque normalmente cuando se produce la artrosis siempre se pierde algo de longitud. Entonces, al operar luego ya la otra cadera, cuando se produce el desgaste, pues ya buscamos que estén a la misma par. Pero claro, siempre es tolerable medio centímetro de dismetría. Prácticamente todo el mundo tiene medio centímetro de diferencia una pierna con la otra. Entonces... Vale, gracias. Sí, pero yo voy a completarle un poco la respuesta, porque evidentemente es una pregunta que inquieta y que todo el mundo debe conocer. Evidentemente en quirófano valoramos cuidadosamente la longitud, pero no es el primer factor ni el más importante que debemos tener en cuenta. El factor más importante que debemos tener en cuenta, especialmente en las prótesis de cadera, es la estabilidad de la prótesis. Es decir, como todos habéis oído casos, y hay uno muy famoso, las prótesis de cadera se pueden salir, se pueden descolocar en el posoperatorio inmediato fundamentalmente, o en los primeros meses del posoperatorio. Evidentemente, las pruebas van encaminadas a limitar esa situación, a impedir esa situación.
eso a veces nos exige colocar un componente o dejar al final la pierna un poco más larga o un poco más corta de lo que desearíamos. Pero ese es el factor más importante que tenemos en cuenta a la hora de la intervención. Debo añadir más. Mucha gente piensa que ese centímetro de diferencia es la causa de su cojera. Tampoco es cierto eso. Las cojeras fundamentalmente no están ocasionadas por diferencias que, como ha dicho Adrián, casi todos tenemos en la vida normal y no nos hemos percatado de ellas. De 1 centímetro a incluso hasta 2 centímetros el cuerpo es capaz de compensarlo con la altura, con el equilibrio de pelvis. La mayor parte de las cojeras que se ven después de cirugía protésica de cadera son debidas a una insuficiencia muscular de la musculatura glútea. Eso es lo que realmente produce la cojera. Evidentemente esas cojeras son mucho más difíciles de recuperar cuando son segundas o terceras cirugías, pero esa es la causa, no la diferencia de 1 centímetro. Bien, gracias. Tenía otra pregunta que era que he leído hoy en el periódico el artículo donde decía que las prótesis ahora son fáciles o más fáciles que antes de sustituir. Recambiar se refiere a... Sí, pues se desgasta, Sí, al cabo de unos cuantos sí, años sí. se desgasta. Hoy en día los materiales para recambiarlos han mejorado. Las soluciones el material que tenemos para recambiar las prótesis es mucho mejor. O sea, eso está avanzando. Y luego, aparte, nosotros lo que solemos recomendar es hacer siempre radiografías cada 1 o 2 años después de haber implantado la prótesis por si hay signos de aflojamiento. ¿Para qué? Para avanzarnos en cuanto cuando se precise el recambio, porque a veces se afloja solamente una de las partes de la prótesis y haciendo el recambio antes de que se afloje toda la prótesis, pues la sustitución será mucho más sencilla. Y aparte, cuando se deja que la prótesis se vaya movilizando y aflojando más, lo que va pasando es que nos vamos quedando sin hueso, y al quedarnos sin hueso eso nos dificulta más a la hora de realizar el recambio. Entonces hoy en día por eso se recomienda realizar los recambios antes de que el hueso pues esté en peores condiciones. La operación es sencilla. Bueno, la sustitución. Lleva su tiempo. Es más compleja que una prótesis primaria, pero no mucho más. Si se sabe hacer, no mucho más. Media hora más, 1 hora más, depende del caso. Hay casos que son muy complejos, no te puedo engañar, que nos puede tirar una mañana entera si hay que cambiar toda una prótesis de cadera en la que ha habido un deterioro importante de todo el hueso, pero hay casos en los que simplemente recambiar uno de los componentes te puede llevar el mismo tiempo o poco más que una prótesis primaria. Depende de cada caso. Depende del caso, pero... Vale, muchas gracias. Sí, ahí arriba teníamos otra. Hola, buenas tardes. Quería saber si tratáis lesiones deportivas como la mano del pelotari, el dedo pulgar del boxeador. ¿O no habéis tenido ningún caso? Es una patología muy específica de las unidades de mano. En principio, normalmente no tratamos mano de pelotari. Y si tenéis experiencia con los factores de recuperación que verdaderamente acortan el periodo de sanación, digamos. Los factores de crecimiento. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Dónde estás? Ahí arriba. Si empleáis los factores de crecimiento que se dice en los procesos... Yo voy a ser más rotundo, yo no creo en ellos. Por eso te preguntaba. Porque ahí, no creo en ellos y por lo tanto no los aplico. Pues, no está demostrada la diferencia, no está demostrado que mejore claramente. Gracias. Hola. En mi caso hay un diagnóstico de que hay un desgaste de cadera que aconseja una intervención quirúrgica y estoy retrasando la intervención la estoy retrasando y no tengo síntomas de dolor en la rodilla y en la pierna. ¿El hecho de retrasar la intervención va a hacer que tenga perjuicio en esa rodilla, en el tobillo, en la tibia, o no va a influir? Simplemente me va a doler y me voy a aguantar con ese dolor hasta que yo decida operarme. Realmente no se produce un perjuicio. Hay causas, evidentemente, pues por ejemplo el frío
que puede desencadenar un dolor lumbar, pero normalmente asientan sobre un problema que ya existe previamente. Es decir, si tienes un desgaste de cadera y andas teóricamente mal, puedes provocar algo de sobrecarga en el tobillo o en la rodilla del lado contrario, pero no la vas a desgastar, no la vas a realmente a perjudicar, salvo que evidentemente ya tengan una enfermedad también. Estás solamente jugando sobre calidad de vida. Puedes retrasar el tiempo que quieras la prótesis de cadera o de rodilla, pero probablemente, y la indicación es, como lo ha dicho Adrián antes, es dolor. Si tienes dolor, estás perdiendo calidad de vida. Esa situación no va a revertirse. No vas a estar mejor el año que viene, no vas a estar mejor al siguiente. No es algo que va a mejorar. Entonces, si hay una situación clara de dolor y de indicación, lo lógico es resolverla lo antes posible y en las mejores condiciones. La articulación luego, evidentemente, se recupera peor cuando la has llevado a los últimos límites de deterioro. Gracias. Yo lo que te aconsejaría es que te mantuvieras activa, ¿vale? La artrosis suele ir acompañada de atrofia muscular. La atrofia muscular lo que nos hace es que luego tengamos menos fuerza para mover esa articulación. Lo que haría es, respondiendo a él, nos encontraríamos con un glúteo en peores condiciones, y para que esa prótesis sea estable, pues igual habría que darle un poco más de longitud a esa cadera para que estuviera estable, por una atrofia del glúteo, por haberlo dejado evolucionar esa artrosis, que como le digo va acompañada de atrofia muscular. Sí. O sea, es conveniente un ejercicio físico que te permita fortalecer el músculo, que luego va a ser beneficioso cuando se realice la intervención. Efectivamente. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Por aquí, por ahí, también otras. Ahí teníamos una carta. Buenas tardes. A ver, antes de llegar a... Acérquese el micrófono, sí, hay que acercarse. Antes de llegar a la intervención, volviendo a la primera pregunta, habéis hablado de esa infiltración de plasma que, bueno, pues en principio no parece que le guste demasiado, ¿no? He oído hablar también de la infiltración de ácido hialurónico. ¿Es mejor, no? Gracias. Bueno, es una opción similar, pero volvemos a la explicación, vuelve a ser la misma. No cura, no regenera el cartílago. Siempre el consejo es que sea el especialista el que os indique en una línea o en otra. Lo mismo, si el paciente informado que eso no le va a curar, le puede aliviar y en este momento no le viene bien, por el motivo que sea, se puede beneficiar durante un tiempo de un alivio de la sintomatología dolorosa. El ácido hialurónico está más a mano, si contrariamente a como os decía los factores, a pesar de tener un código de barras, es decir, es homologable, es una prestación que la otorga la mayor parte de los seguros y Osakidetza, por supuesto, pero sabiendo un poco lo que estamos pretendiendo. Por aquí tenemos. Hola, buenas tardes. Yo quería tratar... Sí, se le oye. Sí, un tema que no ha salido, pero yo tengo diagnosticada una displasia de cadera izquierda, y la última radiografía que me han hecho pues tiene desgaste. Entonces también me dijeron, tengo 57 años, me dijeron que por el tema de recambios que intentase pues aguantar lo que podría. Y claro, como ha salido aquí el tema del dolor, yo hay temporadas que voy bien, pero en la ingle, o sea, no es que tenga focalizado el dolor en la ingle, a veces se me pone como más que dolor, molestia en toda la pierna, incluso en la rodilla, y un último episodio tuve también un poco de lumbalgia atrás, o sea, sí que noto, y tengo lo que comentabas tú, Adrián, la pierna izquierda tiene una medición y tengo más 1,7 centímetros más corta. Entonces, claro, ¿qué tengo? Que toda la gente me dice, jolín, ¿cómo cojeas?
¿cómo cojeas? Pero claro, yo no siento dolor al andar, o sea, no. Sí que me veo limitado y sé que eso no está bien. De hecho, me enseñaron la placa y tengo la cadera, me dijeron así, ¿no? La tienes como mal formada, ¿no? Y eso probablemente puede ser nacimiento o de los primeros años de vida. Entonces ya la solución, bueno, imagino que coincidiréis, era una ¿cómo se llama? Prótesis. Una prótesis completa de cadera. Entonces la pregunta es como una prótesis convencional la operación o cambia en algo? Habría que ver. El hecho de que la pierna sea 1,7 centímetros menos puede afectar. Son diferentes operaciones. Estoy un poco perdido. A ver, en su caso habría que estudiar la radiografía, ¿vale? El que sea displásico, no por el hecho de la dismetría, dificulta la cirugía. Lo que dificulta la cirugía es el cómo está la pelvis, el cómo ha quedado esa pelvis desde que nació, desde pequeño, el cómo ha evolucionado esa pelvis. Sí, bueno, hace años no dolía nada, pero yo la tengo diagnosticada de hace 3 o 4 años. Sí, por sobre en su caso, cuando habría, en el momento que... Y sí que tiene desgaste, ahora sí tiene desgaste. Entonces habrá que poner la prótesis en el momento que le duela, como viene comentado antes. En su caso, la dismetría no es la dificultad sería el cómo está el hueso. Suelen ser caderas las displásicas con menos cavidad, donde colocar uno de los componentes de la prótesis, la cúpula. Entonces, eso sería la parte que será difícil en su caso. Bueno, pero si no le duele, por ahora yo no le indicaría hay componentes pensados para caderas displásicas, es decir, hay prótesis que están pensadas o diseñadas para caderas, como te dice Adrián, de menor cavidad para ese tipo de casos en general. Y normalmente, aunque se tiene en cuenta evidentemente la longitud, intentaríamos siempre ganar ese 1,7 centímetros de diferencia, pero siempre secundario, como digo, fundamentalmente a la estabilidad de la implante. Probablemente esa cojera que tengas sea bastante influida por una atrofia muscular del glúteo. Y la artrosis de cadera no siempre solo duele en la ingle, a veces duele también en el muslo. A veces duele también en el muslo, sí. Muslo, claro. Es más bien en el muslo que no en la... Sí. La ingle a veces un poquito, pero lo más frecuente suele ser la ingle, pero no siempre. No siempre, ¿no? Vale. A veces baja hasta la rodilla el dolor y a veces engaña. Hay gente que se piensa que tiene... como que es la rodilla. Hay gente que se piensa que tiene desgaste la rodilla y luego le haces una radiografía de cadera. En mi caso yo pensaba eso, me hicieron una radiografía y me dijeron, tienes la rodilla perfecta y la cadera derecha perfecta, pero la izquierda es la que te está ocasionando todo el mal, toda esa molestia que tienes de la pierna para abajo, la rodilla, tal. Mi consejo es que te mantengas activo lo máximo posible. Activo, andar, ¿no? Caminar. Bici, natación, elíptica y el día que le duela, pues realizar la prótesis. La intervención. Vale, muchas gracias, muy amable. Y luego, ¿Se oye? Sí, le oímos, sí. Buenas tardes. Yo le quería consultar una cosa. Yo empecé con el dolor de la ingle derecha y durante mucho tiempo me ha dolido mucho y me ha dificultado mucho el andar. Pero ahora resulta de que la que me duele es la izquierda. No sé si me duele la derecha, porque como es mucho más la otra, pero claro. Entonces, por ejemplo, si llega el momento de operar, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque no sabes por dónde tienes que ir. No, siempre es muy sencilla la respuesta. Normalmente cuando hay un desgaste de ambas caderas o de ambas rodillas, siempre se opera la que más duele, que suele coincidir o puede coincidir con la más desgastada, pero no siempre. Entonces siempre se opta por el dolor, como estáis viendo, es el síntoma fundamental, el que perseguimos siempre tratar de una manera o de otra. Entonces el dolor es el que manda, la articulación que más duele es la que normalmente se trata primero. Exactamente. Atrás, justo detrás, eso vais pasando. Hola, buenas. Bueno, yo me llamo Jesús, tengo 35 años y bueno, siempre he sido hacer mucho deporte y demás y tal.
Y sí que el año pasado, de vez en cuando, a veces me decía la gente cuando iba andando y tal, vas un poco cojeando, ¿te duele algo? Tal, digo, he estado ayer en atletismo y demás, o bueno, también he practicado años kickboxing y un poquito baloncesto y de tal. Entonces la cuestión es que yo estoy bien si estoy entrenando y tal. Y últimamente ya llevaba una temporada con dolor en el aductor derecho. Y sí que, bueno, fui a algún osteópata y así, y me decía, bueno, eso es lo que te pasa, es que pisas mal, y como estás pisando mal, tienes mal los pies, cargas el aductor derecho y entonces por eso te duele y tal. Digo, bueno, cuestiones que me pusieron plantillas, he seguido un poco con la molestia y así, hasta que al final ya, el otro día en el ambulatorio me dijeron, pues tómate antiinflamatorios una semana y si no, pues vas a hacer radiografía. Y me han hecho, radiografía, y hoy justo me habían dado el resultado, ¿no?, de la valoración, ¿no? Y me decían un poquito, pues eso, dice llamativa, osteoartrosis de predominio de cadera izquierda, bueno, para la edad del paciente, ¿no? Y dice que posible deformidad, CAM o no sé, bueno, un poquito así. Entonces, yo tengo dolor en el lado derecho, pero bueno, en realidad pone que si tengo desgaste en el izquierdo, tal, ¿no? Bueno, entonces yo un poco juego. Ahora llevo sin entrenar unos días porque me dolía pues el aductor y tal. No sé si, claro, visto esto, a mí me gusta hacer deporte, ¿no? Y tal, pero no sé qué consecuencias puede tener, o si tengo ya un poco que cambiar los hábitos, o si se pasará el dolor, o bueno, estoy pendiente de hacer un TAC, una resonancia. Y también tengo cita de paso, pues bueno, también cogen citas y demás para poder entrenarme y todo bien, pero bueno, sí. Bueno, constituyes el grupo de pacientes complejo de decisión. Se sitúa en la barrera de lo que pretendía haceros, pues hasta ahora lo que hemos tratado es paciente con patología claramente artrósica. Yo no sé si has tenido ocasión de leer la página de hoy que salía en el diario. Sí, luego por eso con Pedro, por ejemplo, la decisión fue muy meditada, no fue tan rápida como eso. Pedro es un paciente de artroscopia, el primero que ha salido, es un paciente muy mayor, muy mayor para una indicación artroscópica. Tú eres un paciente muy joven, pero lo que puede ocurrir a veces es que a él finalmente optáramos por hacerle una artroscopia, aunque no es en principio el paciente ideal, y sin embargo en tu caso son muy llamativos esos hallazgos de osteoartrosis, que quiere decir artrosis o desgaste, quiere decir lo mismo. Habría que valorar si te podrías beneficiar o ya no de hacer una artroscopia de cadera. Hacerla, como algunos pacientes me preguntan, ¿y no me puedes hacer una artroscopia? Una artroscopia la podemos hacer siempre, en una artrosis avanzada. Lo que pasa es que no tiene ningún sentido. No vamos a conseguir ningún efecto terapéutico duradero. En tu caso es complejo decidirlo, porque a veces por edad nos inclinamos a hacer una artroscopia y un año después la cadera te duele y hay que ponerte una prótesis. Esa es un poco la complejidad de indicación y de personalización en cada caso. Y quiero decir una duda, ¿eso cuestión puede ser también de haber tenido, por ejemplo, mala pisada y a la que está haciendo deporte que se haya podido gastar? Es la forma de tu cadera. Hoy en día lo sabemos, ese choque que comentaba es la forma de la cadera. El CAM es una especie de joroba de la cabeza del fémur que choca y roza continuamente y te ha empezado ya a producir un desgaste. Entonces, lo que se puede hacer cuando ese desgaste no es muy avanzado es, por artroscopia, limar la zona que roza para frenar ese proceso de roce. Pero sobre la lesión del cartílago que se haya producido no podemos actuar todavía hoy en día de una manera eficaz. Por eso te vuelvo a repetir que ahí está el juego de cuándo es la indicación correcta a tener un paciente de 35 años como tú. La tendencia siempre va a ser intentar hacer una artroscopia, pero siempre tenemos encima el peso de que podemos hacerte una artroscopia que no sirve para nada y en un año tenerte que poner una prótesis. Esa es la disyuntiva, ese es el problema. Y ahora, en tu caso hay que hacer el TAC, tendríamos que valorarlo claramente, informarte de cómo está la situación y entre el médico y el paciente, pues decidir un poco qué grado de riesgo asumir o no. Pedro asumió el riesgo de lo que te estoy diciendo, de que al año le hubiéramos tenido que poner una prótesis. ¿De mientras se puede hacer algún tipo, yo que sé, de integración o algo? Siempre se te aconseja que te mantengas activo sin deporte de choque o carga, es decir, nadar, bici, elíptica, un poco lo que te comentaba en general. Cualquier deporte de impacto, de carrera o salto acentúa la situación. Te aumenta el dolor al aumentar la inflamación y evidentemente no a cortísimo plazo, pero aumenta el deterioro a medio plazo. No pararte, pero sí bici, elíptica, natación. Gracias.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo he sido también muy activa durante toda mi vida, he hecho gimnasia rítmica, entonces, claro, las caderas han sufrido muchísimo, ¿no? Y ahora me han diagnosticado displasia de cadera izquierda, que bueno, que está en principio todavía estoy en primera fase, ¿no? O sea, todavía no he entrado en el asunto. No sé, yo quería preguntar, después de, por ejemplo, ponerse una prótesis o una artroscopia, ¿cuál es el resultado? Quiero decir, el día a día, ¿cómo funciona? Si se funciona bien o si ya hay limitaciones que... O sea, ¿cómo terminas, ¿no? Después de operarte? Esa era una pregunta. Hombre, es muy diferente. Depende de quién, claro. Depende Sí. de la persona. Sí, También sí, depende de lo que se le haga. No es lo mismo una artroscopia que una prótesis. Sí que es cierto que hay gente con una prótesis de cadera que vuelve a esquiar, vuelve a correr y vuelve a hacer todo tipo de deportes. Y lo que buscamos con la artroscopia de cadera es volver a hacer vida normal, todo tipo de deportes. Pero siempre lo que le comentamos a él, según el grado de desgaste. Si hay desgaste, lo que vamos a aconsejar siempre es evitar deportes de impacto. ¿Cuándo hemos hecho la artroscopia? Con una prótesis, sabiendo que, obviamente, al hacer deportes de impacto, pues vas a desgastar antes la prótesis. No es lo mismo poner una prótesis a alguien con 35 años que a alguien con 75. La demanda, lo que le va a exigir a esa prótesis un paciente de 35 es mucho mayor que el de 75. Probablemente el de 35, es raro que pongamos a alguien de 35, pero sí que hay pacientes que lo precisan. La va a desgastar antes y va a necesitar un recambio de esa prótesis mucho antes. Probablemente el de 75 ni la gaste. No se la va a ser para toda la vida. Y en la vida que va a poder hacer, pues con una prótesis prácticamente cualquier cosa. Siempre puede quedar algo de limitación de movilidad. Algo. A eso iba. Respecto, claro, según con que lo comparemos. Si lo comparas pero siempre vas a tener más movilidad. Alguien que tiene artrosis de cadera, al poner la prótesis gana movilidad. Y luego quería preguntar, como habías dicho, ¿no? Que para antes de operarse estar activo para estar lo más fuerte posible y tener los músculos lo mejor posible. Entonces, el tipo de actividad, por ejemplo, se ha dicho natación y elíptica o bicicleta, que yo suelo hacer bastante porque no puedo correr porque estoy operada de rodilla también. Pero a lo que iba, pues igual a hacer fuerza o ejercicios más de fuerza o otro de tipo musculación. de musculación o También, algo así, ¿no? con un entrenador que te indique correctamente qué ejercicios te vienen bien y cuáles no. Es positivo. Todo lo que sea fortalecer la musculatura te va a venir bien. Vale. Todo. Gracias. Por ahí tenemos una. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Buenas tardes. Acérqueselo a la boca. Ya 2 o 3 infiltraciones. A la boca, ahí. Perdón. Me han puesto 2 o 3 infiltraciones, ya no me acuerdo porque tengo muchos años. Pero lo que más me duran son 12 días, como mucho 14, no llegan a eso. Cuando estoy infiltrada, estoy estupendamente, parezco una chavala de 20 años, pero es que ahora nada. En septiembre me va a mirar mi médico y entonces él me dirá si me va a operar o no. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí todo el mundo me está diciendo, no te operes porque yo no tengo los dolores que tienen mis amigas, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues digo, en septiembre a ver qué me dice el doctor. Depende en gran medida del dolor. Claro. Es que no tengo mucho dolor. Claro. Tengo de vez en cuando pues subir escaleras o bajar escaleras o cuestas, lo que sea de eso. Pero dolor sí que tengo algunas veces. De hecho, en la cama, depende de cómo te ponga la pierna, digo, ay, qué dolor tengo, pero nada más. Me sigue doliendo todavía, pero bueno, algún día me tengo que operar, digo yo. A mí no me da miedo las operaciones, ¿eh? O sea que, además, me voy a poner en buenas manos, creo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A mí hace 6 meses me hicieron una artroscopia en la rodilla. Todavía me sigue doliendo, ¿es normal? No, es que es posible, ¿eh? Es posible y ese es un
es un hecho que depende más que de la técnica de la artroscopia, de la información que tiene el paciente. Frecuentemente hay una situación de rotura meniscal. Entiendo que la lesión que le han tratado ha sido una rotura meniscal. Son lesiones meniscales degenerativas. Muy a menudo se acompañan ya de cierto grado de desgaste de la rodilla. Lo que me cuenta el que a los 8 meses siga doliéndole la rodilla en determinadas situaciones, normalmente lo más frecuente es que ya conlleve algo grado de desgaste de la rodilla, que no siempre a veces es demasiado evidente, ¿no? Pero que sí que es muy frecuente. Por un menisco normal, sin más, no le debería doler normalmente, pero como comento, esas rodillas que queda un dolor residual pueden tener cierto grado de desgaste en la zona de la rótula, en la zona del mismo compartimento interno que se ha operado. Habría que valorarla. Lo normal es la persistencia de dolor. Siempre se vuelve a hacer una resonancia para ver un poco qué ocurre. ¿Algún ejercicio así me recomiendan? Bici, elíptica, natación. Sí, es la línea de trabajo para todas las articulaciones, evitando un poco carrera y salto. Bicicleta, andar, terreno llano y uniforme, preferentemente. No prohibido monte, pero el bajar normalmente le acentuará el dolor. Entonces el consejo siempre es terreno llano, uniforme, pasear. No, es una cosa rara. Igual estoy parada y de repente me duele. Y ando y no me duele. No sé. Si el dolor es pertinaz y persistente, en todo caso habría que valorar y hacer una nueva resonancia para ver un poco si hay algún cambio. Que se haya operado una vez no significa que no haga falta volverlo a operar. A veces el menisco se quita un trozo, claro, las roturas meniscales se puede quitar un trozo y se vuelve a romper otro trozo. Entonces habría que igual estudiar a ver cómo está el estado del menisco, claro. No se quita todo el menisco cuando se hace una artroscopia. Yo quería preguntar sobre la prótesis, si hay una media más o menos de duración de cada caso. Ya sé, soy consciente que cada caso es diferente, pero si tenéis alguna media de 10 años, 12 años, 15 años... Suelen decir que 15 años debería durar una prótesis. 15 años debería de durar, ¿no? Sí. Y luego otra pregunta, que he oído por ahí, el ácido hialurónico, si eso puede ayudar un poco, porque está el colágeno, el ácido hialurónico, yo oigo cosas, veo cosas de Ana María Justicia, si puede ayudar un poco a fortalecer el desgaste que tengas o no. No. El efecto que hace el ácido hialurónico es una viscosidad. Lo que hace es un efecto mecánico dentro de la rodilla, sobre todo. Eso infiltrado, ¿eh? Infiltrado. Infiltrado. Yo digo más que nada para el desgaste que tienes. Pero todos aquellos componentes nutricionales que llevan colágeno, que llevan ácido hialurónico, que se toman por boca, no está demostrado que tengan ningún efecto malo, pero tampoco bueno. No está demostrado. No hay evidencia científica. Gracias. Por ahí arriba. Ay. Hola, buenas. Yo venía a preguntar un poco de la rodilla. En una paciente muy joven de 30 años, si le indican una prótesis, he oído hablar de las osteotomías. Bueno, no todavía me han indicado la prótesis, pero he oído hablar de las osteotomías. No sé si conocéis qué ventajas puede tener o cuánto me puede retrasar la colocación de la prótesis. Sí, evidentemente la osteotomía no es una cirugía nueva, es una cirugía extraordinariamente muy clásica y tiene sus indicaciones muy concretas. Normalmente, evidentemente en paciente joven, que normalmente tiene una alteración del eje, es decir, una pierna torcida, para que nos entendamos. Frecuentemente tiene lo que se llama un genuaro, es decir, una pierna torcida como un jinete de montar a caballo, en forma de O. Esa es la indicación clásica de una osteotomía, que evidentemente en una persona joven puede ser perfectamente una indicación muy razonable, retrasando la prótesis, retrasándola. Eso no quiere decir que me vaya a quitar, o sea, que luego no tenga que ponerme la prótesis, ¿no? No, seguramente la necesites. Lo que haces es cambiar el eje de la carga, repartirla un poco en toda la rodilla. Probablemente en tu caso estará más centrado al ser un poco vara, como lo ha comentado en la rodilla, cargas en el compartimento de dentro, la parte lo más frecuente. Entonces, al hacer el corte en el hueso y enderezar la pierna,
que son unos grados, muchas veces son 10 grados, no es más. Eso hace que repartas la carga en toda la rodilla, la parte externa también. Y con eso consigues disminuir los dolores y retrasar la prótesis. Pero tiene que ser una rodilla en la que la parte de fuera de la rodilla sea sana. Si está toda la rodilla desgastada, no vas a mejorar con una osteotomía. De todas maneras, normalmente, si es tu caso, me parece demasiado joven para tener. Lo habitual es que a esa edad sea una secuela de cirugía previa de ligamento cruzado, o sea una secuela de... normalmente, constitucionalmente, un genuaro en una persona de 30 años, constitucionalmente, es decir, por tu propia forma de la rodilla, es muy raro que conlleve una artrosis severa que requiera una osteotomía a los 32 años, salvo, como te digo, que incida cualquier otro tipo de factor añadido, quirúrgico, por un cruzado, por ejemplo, o traumático por una fractura que haya evolucionado una artrosis de ese lado interno. Me vais a perdonar que coja tantas veces la voz, pero habéis tratado hasta ahora de la cadera y de la rodilla, sobre todo de hombro no hemos hablado, pero me interesaría que me dijerais si operáis también temas de metatarsalgia, como el dedo martillo y cosas de estas. Que es el caso que tengo yo, porque de una metatarsalgia se me ha convertido un dedo martillo que te roza el zapato, el dedo, y aparte la planta del pie me ha solido doler muchísimo. Sí, es una patología que es parte de los traumatólogos. Yo creo también, no sé, si los podólogos se meten a hacer un poco cirugía menor de ese tipo de patologías, y quizás es por eso que no es la patología más frecuente que operamos en la policlínica, pero sí que tratamos pacientes con desviaciones de los dedos del pie, metatarsalgias, dedos en martillo. También operamos ese tipo de patología. Es bastante común, ¿no? Sí, pero ya le digo, yo creo que puede ser por eso. El otro día lo comentaba con una amiga podóloga que no entendía por qué a la policlínica no llegaban pacientes con ese tipo de patología. Así como en el ambulatorio veo muchísimos pacientes con ese tipo de patología, en la policlínica no llegan, pero sí que operamos ese tipo de... Quizá porque haya especialistas del pie, ¿no? En privados aparte. Creo que puede ser por tema de podólogos, traumatólogos. También operamos, sí. Es una cirugía sencilla. Es buscar el neuroma muerto en 20 minutos de cirugía. Es buscar el nervio y resecarlo. Pero sí, más que por especialistas de traumatología, yo creo que es porque los podólogos se meten a hacer cirugías de ese tipo, de dedos en martillo. Vale, gracias. Sí, también, sí. Muy frecuentemente el túnel carpiano operamos muchísimos. Es muy agradecido el resultado del túnel carpiano. Incluso la gente la primera noche ya nota, cuando está bien indicado, la primera noche ya nota una mejoría de los calambres. ¿Hay alguna pregunta más? Por ahí había alguna. Uno. Ahí tenemos uno. No. A ver, buenas tardes. Buenas tardes. Referente al tema del hombro, la rotura del manguito rotor y los tendones supra e infra, ¿es necesaria una operación urgente o se puede esperar meses? Se puede esperar meses. Mi consejo es en gente no mayor. Exactamente, sí. No mayor, para mí es todo lo que sea menor de 90 años. Entonces, si se deja evolucionar ese tendón, va a ser luego más difícil reparar, porque se retrae, entonces cuesta más llevarlo a su huella natural, al sitio donde debería de estar, y aparte el músculo que tira de ese tendón se va atrofiando. Entonces, a pesar de que luego lo repares y lo lleves al sitio, ese músculo ya no va a ser funcional.
Entonces mi consejo es que si están rotos esos tendones en un paciente activo, puede ser 70, 80 años, que utilice el hombro. Mi consejo es operarlo lo antes posible. Se puede demorar unos meses, no pasa nada. Pero sí que es cierto que dejarlo evolucionar 2 años, pues nos podemos encontrar con un hombro en el que ese tendón ya no sea reparable. Pero, ¿cuánto más o menos? ¿4 meses, esperar mucho? ¿6? Eso no. Se puede esperar. También depende de la situación de base cuando se hace el diagnóstico. Es decir, en el momento que se hace el diagnóstico, la rotura puede estar en su sitio, no haberse retraído mucho, o estar retraída ya 2 centímetros. Una retracción de 2 centímetros, evidentemente, no aconseja demorarlo demasiado. En este caso son 2,5. Claro, 2,5 ya empieza a ser una retracción importante. La afectación de 2 tendones es evidentemente más importante que la de solamente el supraespinoso. Es decir, el consejo, hoy en día reparamos prácticamente cualquier rotura por artroscopia, además eso se puede hacer por artroscopia, la cirugía es lo de menos. Sí. Lo que pasa es que evidentemente los resultados están directamente en relación al tamaño de la rotura. Si la rotura es fácil de reparar, la recuperación es mejor y mucho más rápida y las secuelas previsibles menores de limitación de movilidad, pero si la rotura es mucho más grande, no es que no la podamos reparar, es que hay que inmovilizarlo más tiempo, el músculo lleva más tiempo sin funcionar, el resultado nunca va a ser tan bueno y el riesgo de que se vuelva a romper es mucho más alto que cuando la rotura era pequeña y el tendón tenía mejor calidad. ¿Ustedes son especialistas también en hombro, en este tipo de operaciones? Sí, además es una cirugía que hacemos con mucha frecuencia. Sí, yo quería preguntar, sí, como he dicho antes, Ya, eso, hay una situación en que la rotura es muy grande y no es reparable, entonces el tratamiento que hacemos, hay otro tipo de tratamiento, normalmente el protésico, esa es una de las indicaciones que se comentaba antes, que es la sustitución por una prótesis, o a veces la colocación de lo que llamamos un espaciador, que es como colocar una hombrera dentro del hombro, una hombrera pero dentro del hombro. Eso suelen ser roturas muy grandes, muy importantes, que no van a poderse reparar. Siempre hay una solución cuando hay dolor. Sí, bueno, como he dicho antes, yo tengo la displasia izquierda con desgaste y tengo cojera. ¿Eso me puede afectar a la cadera derecha, que la tengo bien, si lo sigo manteniendo así? Te puedes tener una sobrecarga con el cuerpo ladeado. Mi consejo sería que si esa dismetría la notas a la hora de caminar, que te coloques un alza. Un alza. Va de 1 centímetro, no hace falta que lo compenses por completo. Como os he comentado antes, el medio centímetro, 1 centímetro de dismetría no te va a influir. Entonces, simplemente con ponerte 1 centímetro dentro del zapato, 1 centímetro en la pierna más corta, deberías de compensarlo. O sea, no te va a acelerar un desgaste en la otra cadera, pero sí que vas a andar ladeado. No solo la cadera, te va a poder doler la columna también. Lo he hecho lo del centímetro, pero cojeo igual. Yo no soy muy consciente, pero la gente me dice, ¿cómo cojeas? Pues probablemente no sea por la dismetría, sea también por la atrofia muscular que igual tienes en esa cadera. Sí, es que la última radiografía dijeron que tengo mucho desgaste, más de lo que pensaba. Al tener desgastado la cadera, pierdes, como os he comentado, pierdes fuerza. Va relacionado la atrofia muscular con el... Y algo que no hemos hablado, imagínate ya dentro de 6 meses yo me decido a operarme. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cuál es visita, lista de espera? ¿Dónde hacéis la operación? Nosotros en la policlínica no tenemos espera de ningún tipo. La policlínica nos da unos medios, todos los medios que queremos. Como os ha comentado, el jueves es nuestro día de quirófano y operamos, O sea, sería coger una cita, hacer el diagnóstico y la indicación precisa, y entonces se programa sin mayor problema. Vale, o sea que es más sencillo que no que esto. Vale, muchas gracias, muy amables. Vamos a ir ya con la últimas preguntas que haya. Hola, buenas tardes. A mí me han diagnosticado una artrosis de cadera incipiente, pero me duele mucho la ingle. En este caso, ¿cuál sería lo indicado? ¿La artroscopia o la prótesis de cadera?
Normalmente habría que ver, pero muy frecuentemente o muy probablemente la indicación será una prótesis de cadera. Hay caderas que radiográficamente aparentan poco desgaste, sin embargo a veces una resonancia hecha complementariamente, añadida, indica que la presencia de un proceso de desgaste es más importante de lo que aparece solamente en la radiografía. Pues en su caso lo que aconsejaría es eso, hacer un buen balance, completando el diagnóstico, haciendo una resonancia y valorando realmente el alcance del desgaste que tiene. Muy probablemente si le duele con esa intensidad, es que el desgaste sea más importante de lo que puede parecer en la placa, y la indicación lógicamente sería una prótesis normalmente. Sí, porque me han dicho que es incipiente, pero al hacerme la exploración la movilidad se nota disminuida. Pues no tiene cabida la artroscopia, probablemente. No, ¿verdad? Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues vamos a dar por... Vale, perdón, que no le a ver. Acérquese, por favor, para que le podamos escuchar. Ahí, perfecto. Sí. Mira, hace dos o tres meses tuve y me dijeron que sí era trocanteritis. La cosa es que con un poco de acupuntura y tal me fue muy bien y se pasó aquello. Pero resulta que ahora he empezado con la mano derecha, o sea, en la ingle derecha, pero un dolor horroroso y muy dificultad para todo. O sea, para moverme, para andar, como decía yo, chiquito la calzada, no, o sea, así pequeñitos pasa. Y total, muy mal. Y claro, fui al médico y me estaba tomando Nolotil por mi cuenta, porque encima me tocó en Navarra y eso. Yo por mi cuenta me tomaba Nolotil para ir tirando y andando, porque como soy muy andarina, pues no quería dejar. Y entonces, claro, vine y le dije al médico y dice, pues sí, con Nolotil, si te va bien, pero yo no me veo que me va bien. Tengo un día mejor, pero otro día, y hoy mismo un dolor de la ingle al pompis, todo, un dolor, pero como que me estaría rasgando algo ahí. Y no sé, no me han hecho placa ni me han hecho nada. Ahí está, no tengo nada. Porque me dijo eso, sigue tomando Nolotil y a ver qué pasa. No, en principio hay que completar el diagnóstico. Hay que hacerle una radiografía y probablemente, como le comentaba también a ella, habría que hacer una resonancia. Eso es lo lógico. Desde luego ese dolor pertinaz en la ingle ya no es claramente una trocanteritis. En la resonancia, si es una trocanteritis, se ve también, Sí. y probablemente indique lo mismo, un artrosis más o menos incipiente de la fue cadera. en el izquierdo y ahora es en el derecho lo más horroroso. Y dices, bueno, entonces que estoy loca. Las dos están mal. ¿Eso será? ¿O qué? Ay, Dios. A mí el que me diga que no puedo andar ya para mí es horroroso. No, la idea es que pueda andar, evidentemente, pero tendrá que hacer diagnóstico, radiografía y probablemente resonancia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahora sí damos por finalizada. Muchísimas gracias a los doctores por las explicaciones que han dado y por su exposición, y a vosotros por acudir. Tenemos el próximo Aula de Salud el 12 de julio, que también cae jueves a las 7:30 de la tarde, que son con los urólogos Gregorio Garmendia y Josian Rodríguez, y hablarán de los tratamientos que ofrecen para tratar las piedras del riñón y la incontinencia urinaria tanto en el hombre como en la mujer. Así que os espero. Y ahora pueden salir tanto por arriba, por donde han entrado, o por abajo, dando un paseillo por dentro del acuario y hacer una visita express. Tienen esas dos opciones.